Bueno, muy buenos días, estimados estudiosos. El día de hoy vamos a realizar una segunda conferencia del módulo 2, correspondiente a nuestra asignatura constitucional. Eh, bueno, pues el principal objetivo de hoy tiene por objeto realizar la presentación del módulo 2, como lo dice en la diapositiva, de la asignatura Constitución Política, y además las principales temáticas, comentarlas, las competencias que se van a desarrollar y las actividades que se deberán ejecutar en el transcurso, pues, del mismo. Bueno, como introducción podemos decir que la Constitución Política de Colombia ha consagrado unos principios, derechos y deberes que toda sociedad colombiana debe conocer para que sean respetados y además garantizados. Lo podemos dividir en tres, indicando como primeros los principios constitucionales. Existen también unos derechos humanos y unos deberes del ciudadano, como para tener en cuenta y para eh, indicar que toda la sociedad colombiana debe presentar, respetar y garantizar estos ítems señalados. Podemos indicar que con las lecturas, con el desarrollo de todas las actividades, se va a comprender y a analizar y alcanzar la competencia de identificar todos los principios en que se fundamenta la Constitución Política de Colombia para reconocer los derechos y deberes constitucionales colombianos. Es así como se estableció este segundo módulo para orientar e identificar estos principios. Iniciemos indicando, como lo decimos aquí, los principios constitucionales. Tenemos que Colombia es un Estado social de derecho, lo que significa evidentemente que existe una democracia en donde es participativa además y bueno, en varios contextos que vamos a hablar. Es una república unitaria, además de ser un Estado democrático, eh, un Estado participativo y un Estado pluralista como principios constitucionales que lo podemos reflejar en la Constitución. También tenemos como principio constitucional respecto a la dignidad humana, al trabajo y la solidaridad. Eh, Además de promover el interés general, como siempre decimos, prima sobre el particular, promover la prosperidad general, garantizar todos los principios, todos los derechos y todos los deberes que los ciudadanos tienen y disponen, independencia nacional, nuestra soberanía, nuestra legitimidad, eh, una convivencia pacífica que se debe garantizar, ¿no? Y además de un orden justo. Con esto pues podemos resumir todos los principios constitucionales que se disponen en la Constitución, además que pueden complementar con cada una del material de estudio que se dispone en el aula. Podemos hablar entonces también de estos principios constitucionales como que la soberanía reside en el pueblo, es decir, la población es la que tiene la capacidad de mandar, de decidir, de tomar decisiones frente a esta temática. Por eso es importante ejercer todos los derechos, todos los deberes, además que disponemos nosotros, como la votación, como el saber elegir, como la participación. Se establece además que la Constitución es norma o como norma de normas, indicando este como es la carta a seguir, el rutero, todas las leyes, reglamentos, decretos y demás normativa colombiana tiene que seguir las instituciones y las directrices además constitucionales. Es por ello que hablamos que la Constitución es norma de normas. También nos indica que la familia es una institución básica de la sociedad, lo que refiere a que dentro de Colombia la familia se establece como el principal núcleo o la base de todas las sociedades, en donde además se respeta una diversidad étnica y cultural, como lo vemos reflejados con nuestras minorías étnicas de la población indígena, la población afrodescendiente, las comunidades Ramsar, ¿no? Y además la cultura se respeta como otro de los valores principales nuestros.
Se protege las riquezas culturales y naturales. Para esto, la Constitución de 1991 trajo una capita muy importante sobre la protección del medio ambiente, elevándolo a una protección constitucional, además de enlazarlo con otros derechos fundamentales como la vida, la salud, y como un derecho que tenemos todos de gozar, y además de proteger nuestros recursos naturales, partiendo que el Estado tiene y debe proteger todas estas riquezas. Indica además en estos principios constitucionales que se deben tener relaciones internacionales, existir una soberanía nacional y autodeterminación de los pueblos. Refleja además la integración latinoamericana y del Caribe, y indica que el castellano es la lengua y dialectos de grupos étnicos como idiomas oficiales. Entonces tenemos estas castellano, lenguas y dialectos como nuestros principales idiomas. Cuando nosotros hablamos ya de derechos humanos, hablamos de derechos de primera generación, que son derechos que están relacionados con temas tan importantes como la libertad de la persona, así como todos los derechos que las personas obtienen, y estos son como derechos civiles y derechos políticos. Entre estos derechos encontramos la vida, la igualdad, la seguridad, la libertad que se tiene en expresión, la libertad religiosa de escoger nuestras creencias, el derecho al voto, el debido proceso en todos los procedimientos que se atiendan, el habeas corpus. En Colombia, además, este tipo de derechos se encuentran consagrados en la Constitución política y son considerados como derechos fundamentales, y cuentan con un mecanismo especial de protección como lo que nosotros conocemos como la acción de tutela. Entonces, estos derechos de primera generación o derechos humanos los encontramos de una protección especial en la Constitución Política de Colombia, además de crear, como se indica, este mecanismo expedito de la acción de tutela para reclamar cualquier derecho que se sienta vulnerado o violado con respecto a la vida, con respecto a la igualdad, a la seguridad, al derecho al voto y al debido proceso, entre otros, ¿no? Cuando nosotros hablamos de derechos de segunda generación, son de carácter ya social, económico o cultural y requieren para su efectiva materialización una intervención activa del Estado. Entre estos derechos encontramos, por ejemplo, la educación, el trabajo, la salud, la alimentación adecuada y la vivienda digna. En Colombia están consagrados en la Constitución como los derechos sociales, económicos y culturales. Entonces todo va dirigido a ello, a respetar, a hacer efectivo esos derechos sociales, en el tener derechos a una educación, a trabajar dignamente, a todo lo que es prestaciones de salud, una vivienda digna. Y que, como se pueden dar cuenta, todos estos temas van dirigidos y son de carácter social. Tenemos también los derechos de tercera generación, que están relacionados con todo el tema de la solidaridad, con la colaboración internacional. Podemos encontrar entre estos derechos que se encuentran dirigidos a obtener la paz, a obtener el desarrollo y lo que les indicaba, la protección del medio ambiente, que es como una de los derechos de tercera generación que resalto por ser uno de los más relevantes, y sobre todo en nuestra época, en donde la sostenibilidad es como la bandera de todas las políticas. Además que en Colombia se encuentra en la Constitución como derechos colectivos y del ambiente, pues para tener en cuenta. ¿Cuáles son los deberes que además se generan a través de la Constitución? El primero es respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, además de obrar conforme al principio de solidaridad social, siempre respondiendo con las acciones humanitarias ante cualquier situación que ponga en peligro la vida o la salud de las personas, ¿no? Esta es una directriz bastante importante y que se debe tener en cuenta. Se debe además respetar y apoyar a todas las autoridades democráticas que son legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacional.
Esto es importante porque a veces no estamos de acuerdo con decisiones del Ejecutivo, del Legislativo, incluso del Judicial, pero hay que respetar porque cada una de ellas se hace conforme a lo que se esté estipulado y además que son autoridades legítimamente constituidas. Y la obediencia en ese sentido hace parte de tener constituido y esa independencia y esa integridad nacional. No podemos por ser un tema u otro, tomar un bando y tal vez desconocer esa legitimidad que tienen las autoridades. Tenemos también el deber de defender y de difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. Entonces, este es uno de los aspectos a tener en cuenta. Se tiene que participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, propender siempre por el logro del mantenimiento de la paz, además de colaborar el buen funcionamiento de la administración de justicia, ¿no? Proteger todo lo que son los recursos culturales, todo lo que son los recursos naturales del país y velar además por la conservación de un ambiente sano. Se debe contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de la justicia y de la equidad. Entonces, digamos que de esa manera, obviamente, como resumen, podemos establecer que existen principios constitucionales, derechos humanos y deberes del ciudadano importantes a seguir teniendo como principios constitucionales aquellos que garantizan que un Estado sea un Estado de derecho, democrático, participativo, que exista una convivencia, eh, para que se pueda realmente proteger los derechos humanos consagrados en la Constitución, creando además mecanismos especiales de protección para ello. Mm, Además de estos principios fundamentales de primera generación, tenemos estos segunda generación que también son a nivel social importantísimos para cualquier desarrollo en sociedad y un tercer derechos de tercera generación que son todo el tema de solidaridad y de una manera transversal que sin ellos evidentemente todo sería sin paz, sin desarrollo y sin protección al ambiente, sería más difícil desarrollar todos estos de primera y segunda generación, pero también estos deberes de respetarnos, de respetar los derechos ajenos, de respetar y apoyar las autoridades, de defender los derechos humanos y sobre todo de participar, ¿no? De contribuir con esa participación y mantenimiento de la paz. Es por ello que vamos a realizar una actividad 2 que se denomina Foro de Derechos Humanos. Ustedes deben exponer un caso donde se ha vulnerado un derecho, pero también deben identificar qué derecho fue vulnerado. Ustedes pueden utilizar cualquier medio para presentarlo, puede ser una presentación, video, imagen, etcétera. Recuerden siempre referenciar, ¿no? Siempre dar un punto de vista sobre una intervención de alguno de sus compañeros y el aporte debe ser algo muy constructivo, debe contribuir al intercambio de ideas. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me parece o no, sino estoy de acuerdo por X o Y razón, no estoy de acuerdo por tal otra, pero además de ser respetuoso, debe contribuir a un intercambio realmente de ideas. Yo estaré siguiendo pues todas las participaciones realizadas y contribuiré al intercambio de ideas, propiciando pues todo este tema del debate. Además, tienen como segunda actividad una evaluación del módulo 2. Por favor, tenerlos en cuenta la fecha de apertura y de cierre de estas actividades. Bueno, podemos concluir que comprender los principios en que se funda el Estado colombiano permitirá orientar todo lo que es la actuación de la ciudadanía, respetando las normas establecidas, además de identificar todos los derechos que se permitirán promoverlos, protegerlos y buscar realmente su restablecimiento cuando pues sean vulnerados de alguna manera. Y además con todas las lecturas que ustedes tienen que realizar y además las actividades, espero que cada derecho, em, reconozcan que cada derecho tiene inmerso el deber de respetarlo. Al respetar los derechos de los demás, se logra esto que queremos, que es la convivencia pacífica en el Estado. Les dejo aquí una bibliografía que pueden encontrar en material de estudio, base de estudios UMB, y además un material de estudio externo que pueden pues también consultar para complementar toda esta temática. Pues no siendo más, dejo
este resumen pequeño del título de la conferencia Módulo 2 Constitución Política para ustedes, reiterando que cualquier duda que tengan tanto en las lecturas como en la presentación de las actividades, como en las evaluaciones, por favor indicármelo y a través de los medios institucionales haremos llegar el feedback o retroalimentación para que exista realmente un entendimiento total en este caso, nuestros principios constitucionales, deberes y bueno, pues no siendo más, muchísimas gracias por su atención.